Buen día, mi nombre es Daniel Antonio Rodríguez Gómez, cursante de la Unidad Curricular Filosofía de las Ciencias Jurídicas en el Magíster de Derecho Procesal Civil en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco sobre la factibilidad del amparo constitucional y la filosofía contemporánea como garantía de protección de la dignidad humana en el ámbito de la salud. Para adentrarnos en el tema es necesario mencionar lo correspondiente al momento 1, referido a la caracterización de la realidad. Y es que la filosofía desde tiempos inmemoriales ha sido una insigne marca en la creación de los derechos humanos del hombre, creando aspectos que defienden y garantizan la protección del individuo, entre ellos su salud, considerando un derecho inherente de todo ser humano como un hecho de protección a la vida, sin restricciones ni limitaciones de sexo, credos y factores políticos, toda vez que es un elemento que propugna el derecho a vivir a través del ejercicio de la medicina. Para Gómez, en el año 2000, considera que es indudable el esfuerzo que a través de la práctica médica se ha hecho por la salud y la enfermedad de los seres humanos, pero es lamentable que muchos de estos empeños, a nombre de otros intereses, vayan en contra de la vida y de la propia dignidad humana. Por lo tanto, socavar el derecho a la salud lesiona la dignidad humana, dado la inalienabilidad de este derecho. Kant, citado por Somayoa en el año 2021, indicó que obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Es decir, que la transgresión social del derecho sanitario atinente a la salud o enfermedad por parte de instituciones públicas o privadas, indistintamente del índole o rama que ejerza, lesiona la dignidad del ser humano, atentando contra los derechos del hombre. Sensatamente, se ha sancionado la actividad violatoria de este derecho humano, dada su naturaleza antijurídica, que para Fernández en el año 2016 indicaba que es simplemente lo que jurídicamente está prohibido y que es ilícito, por injusto según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico positivo. Por lo tanto, no se puede hablar de una dignidad humana cuando se quebranta el derecho a la salud por las distintas instituciones públicas o privadas, contraponiendo la dignidad humana por sus intereses personales y propios y económicos. Es por ello que el texto fundamental de la República Bolivariana de Venezuela, en base a los distintos pensamientos filosóficos que han propugnado la dignidad humana y sus derivados derechos, han establecido una herramienta judicial de carácter constitucional que permite la protección de los derechos humanos consagrados en este ordenamiento jurídico, así como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José, al cual nuestra República se encuentra suscrita. Uno de los aspectos que puede accionarse a través de la acción de amparo constitucional es la garantía y protección de los derechos humanos a la vida, que se refiere al ejercicio de la salud como garantía de la dignidad humana. Siendo así, dado el hecho que la salud se ha convertido en un dilema de constante violación y transgresión en las instituciones públicas o privadas que atienden a las premisas personales y económicas, apartando el derecho a la vida como un derecho innato del ser humano, es necesario determinar la factibilidad que se tiene al demandar la acción de amparo constitucional como herramienta para garantizar la protección de la dignidad humana, así como los aspectos de la filosofía contemporánea y el impacto social que ésta refleja para la referida protección. Por lo cual es necesario hacer las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué factibilidad se obtiene del ejercicio del amparo constitucional y la filosofía contemporánea como garantía de protección de la dignidad humana en el ámbito de la salud? Segundo, ¿cómo es el proceso de amparo constitucional como mecanismo judicial para la protección de la salud como eje fundamental de la dignidad humana? Y tercero, ¿cuál es el alcance filosófico contemporáneo como elemento clave para la protección de la dignidad humana en el ámbito de la salud? Realizar las siguientes interrogantes se plantearon los siguientes propósitos. Como propósito general, determinar la factibilidad del amparo constitucional y la filosofía contemporánea como garantía de protección de la dignidad humana en el ámbito de la salud. Y como propósitos específicos, analizar el proceso de amparo constitucional como mecanismo judicial para la protección de la salud como eje fundamental de la dignidad humana. Y estudiar el alcance filosófico contemporáneo como elemento social clave para la protección de la dignidad humana en el ámbito de la salud. El presente trabajo tiene su importancia basado en que tiene como beneficio poder establecer y permitir la factibilidad que tiene el ser humano indistintamente del sexo, credo y seguimientos políticos al momento de acceder a la justicia a través de la acción de amparo constitucional como proceso expedito para salvaguardar el derecho humano a la salud, así como la operatividad en la sociedad de la filosofía contemporánea como garantía de protección de la dignidad humana y de las derivadas consecuencias de cometer una actividad contraria a los estamentos jurídicos.
La ventaja de construir la investigación es poder conocer e interpretar el proceso jurisdiccional concerniente a la acción de amparo constitucional como herramienta judicial para garantizar el derecho a la salud como derecho que propugna la dignidad humana, así como recolectar información sobre los distintos pensamientos filosóficos contemporáneos atinentes a la dignidad humana que permiten la protección y resguardo del derecho humano a la salud y sus alcances en la sociedad. El presente trabajo también de investigación se justifica con el objeto de proporcionar un criterio interpretativo y analítico en base a un dilema de violación y transgresión constante de la dignidad humana en el derecho de la salud por las incesantes actividades de parte de instituciones públicas y privadas. Es por ello que se realiza la investigación con el objeto de delimitar la factibilidad del proceso judicial en acción de amparo constitucional y la filosofía contemporánea en protección de la dignidad humana. Finalizado el momento 1, es necesario mencionar lo correspondiente al momento 2, relacionado con los antecedentes de la investigación. En cuanto al tema de la dignidad humana, existe un autor de nombre Jürgen Habermas, el cual es un filósofo al cual hemos estudiado sobre lo concerniente a la dignidad humana. Y para ello se ha encontrado o traído a colación un antecedente internacional referido a las reflexiones sobre el concepto de la dignidad humana en el ámbito sanitario, cuyos autores son Emilio Romero de Sampío, Esther González Alonso, María Begoña Linares Gutiérrez, María Jesús Romero de Sampío, todos ellos de Asturias, España. En resumidas cuentas, este trabajo investigativo realizado por estos autores se refleja el objeto se basa en el concepto de dignidad materializada como principal elemento a tener en cuenta durante el proceso de relación asistencial. El concepto de dignidad y su significado ha evolucionado al compás de los tiempos y al cambio de mentalidad y evolución del pensamiento humano, y es necesario hacer un recorrido histórico por la evolución de tal concepto para poder abarcar en su totalidad su significado, importancia y el concepto actual del mismo. Asimismo, en cuanto a lo correspondiente a la filosofía de Immanuel Kant, los autores Noemí Samayoa Monroy de la Universidad de San Carlos, Guatemala, realizó un trabajo denominado Dignidad Humana, una mirada desde un enfoque filosófico, el cual tiene como propósito de este artículo es reflexionar críticamente el valor de la dignidad humana desde un enfoque filosófico, ganando claridad al respecto, según el aporte de algunos pensadores como Aristóteles, Immanuel Kant, Martin Heidegger, Hannah Arendt, entre otros. Se parte de las caracterizaciones pluridisciplinarias y pluridimensionales con las cuales se vincula el proceso de dignidad humana para la conformación, que nos lleva a la comprensión de este como el valor interno de la propia persona por el hecho de serlo. De tal manera, se precisa su consideración porque actualmente la sociedad atraviesa por una decadencia de apreciación hacia la propia dignidad humana. Asimismo, existen investigaciones nacionales referido a los derechos fundamentales, cuyos autores principales pueden mencionarle a Robert Alexis, en donde un reciente trabajo investigativo denominado Análisis de la dignidad humana como principio orientador del sistema de derechos fundamentales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizado por Alexander Lear Guerra, ha indicado que el objetivo de la investigación es analizar la dignidad humana como principio orientador de sistemas de derechos fundamentales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se tomaron algunos de los principios de la dignidad humana y los derechos fundamentales a la luz de la Carta Magna venezolana. Además, Brever Carías, con su tema sobre el amparo constitucional en Venezuela, ha indicado que el presente estudio analiza de manera global las instituciones de amparo constitucional establecidas en la Constitución de Venezuela como un derecho constitucional de las personas al ser amparadas en sus derechos y garantías constitucionales, incluyendo las declaradas en los tratados internacionales sobre derechos, la cual se concibe como una universalidad excepcional en el derecho comparado en cuanto a los derechos protegidos. Por lo tanto, socavar, violentar el derecho a la salud por las distintas instituciones públicas o privadas en materia de salud lesiona de manera directa los derechos fundamentales y los derechos humanos, incluidos estos como garantía de la dignidad humana. Siendo así, adentrándonos al momento 3, referente a la metódica, es necesario reseñar que para la elaboración del presente trabajo de investigación se realizó un paradigma correspondiente al fenomenológico y hermenéutico, toda vez que se buscó o se indagó lo referente al
tema y además se interpretó y analizó los trabajos investigativos. Además, se realizó un tipo de investigación cualitativa interpretativa, donde los sujetos informantes fueron los casos que se encontraron en el Juzgado Superior Estatal de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, Mercantil y Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado de Nueva Esparta, cuyas técnicas e instrumentos fueron la observación, los grupos focales, los documentos de archivo y fuentes gubernamentales. Muchas gracias por su atención.